Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Óscar Castaño, pertenezco al grupo de biomateriales para terapias regenerativas y pertenezco al IBEC, al Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Somos uno de los grupos que estamos trabajando sobre todo en temas de biomateriales para regeneración de tejidos. Y bueno, se os ha convocado, habéis venido, espero que por gusto, no obligados por ningún profesor ni nada de esto. La charla va a ser muy amena, ya veréis que no me voy a meter en muchas complicaciones, no voy a ser nada, no voy a profundizar tampoco, pero sí para que veáis un poquito qué estamos haciendo en el instituto y bueno, intentar que cojáis el gusanillo y bueno, pues luego quizá profundicéis más, un poquito más en el tema y busquéis algo más especializado. No sé si queréis el idioma que preferéis, castellano, catalán, inglés, arameo, alemán, ¿no? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Os da igual castellano? Digo porque hay gente de fuera, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar de regeneración de tejidos. Lo hemos titulado a regeneración de tejidos ComNow, porque bueno, es uno de los nuevos paradigmas de la ciencia, sobre todo de la regeneración médica, en las cuales se habla incluso de ya aumentar la esperanza de vida. Sabéis que la esperanza de vida en el último siglo ha aumentado una barbaridad. Partíamos en el siglo XIX con una esperanza de vida de unos 40, 50 años en el mundo desarrollado. Imaginaos en el mundo subdesarrollado cómo estaba el tema. Incluso, bueno, hemos subido, sobre todo gracias a los avances en medicina, explicaré algunos de ellos, a tener una esperanza de vida aquí en España de en torno a los 74, 75 años los hombres, las chicas vivís más, es lo que hay, hasta unos 80, 82 años. Y esto, bueno, pues en gran parte es gracias a los avances médicos. Uno de los avances médicos, así por decir algo y que os involucra a las chicas, son las muertes en los partos. Por ejemplo, hemos pasado de tener una probabilidad de que en cada parto, de cada 4 partos había una mujer que perecía, a prácticamente ser algo totalmente residual. Estamos hablando de un 25% a principio del siglo XX. Es una media global, pero ya veis que es algo que todavía sigue pasando en el tercer mundo, pero en el primer mundo está prácticamente erradicado. Bueno, pues yo como científico, soy doctor, no soy médico, lo siento, soy doctor en química. La gente que nos dedicamos a la ciencia, pues somos un poco trotamundos, ¿no? Porque a la hora de aprender, nunca se aprende en el mismo sitio cosas nuevas. Porque en un mundo globalizado, a pesar de que el conocimiento lo podemos encontrar muchas veces en internet, sobre todo lo que es el conocimiento práctico, pues tenemos que ir al lugar donde la gente está especializada, ¿no? Entonces yo hice mi tesis doctoral en Barcelona, hice mi carrera de química en Barcelona, mi tesis doctoral también en Barcelona, no exactamente en Barcelona, en el pueblo de la doctora Oliveira, en Sardañola, donde está la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Lo hice en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. Ahora habéis hablado mucho de que tiene muchos problemas económicos. Bueno, esperemos que se resuelva, porque además es un centro con un nivel científico muy alto. Bueno, pues después, entre comillas, te recomienda que vayas a formarte a otro país, para poder conseguir estos nuevos conocimientos que solo ellos conocen. Y yo me fui a Colonia. Me ha gustado la ciudad. Si vais alguna vez veréis que tienen la catedral más alta de Europa. Es preciosa, sobre todo de noche.
y si queréis subir arriba pues son 200 no sé cuántos escalones, pero bueno, las vistas se lo merecen. Bueno, pues yo me fui a Colonia a trabajar, a hacer una transferencia de conocimiento en un proyecto europeo, donde aprendí mucho sobre la empresa privada. Luego, bueno, pues me dieron una beca en Grenoble y entonces fui allí a entender cómo funcionaban una serie de procesos para fabricar materiales nanoestructurados, pero esta beca se me acabó, entonces me dieron otra para ir a París, para conocer otro tipo de procesos, en este caso materiales hiperporosos. Estuve en París también una temporada y luego conseguí un contrato para volver a Barcelona, pero bueno, en Barcelona todavía teníamos una deficiencia en conocimiento y ese conocimiento solo se podía conseguir entre otros, bueno, solo. Había pocos sitios y uno de ellos era Corea del Sur. Entonces me fui a Corea cerca de un año a aprender lo que veréis luego en el laboratorio, que es el electrohilado, el electrospinning. Bueno, es un método para fabricar fibras nanoestructuradas. Volví y aquí estoy. Entonces tenemos una serie de líneas de investigación en las cuales fabricamos materiales para regenerar tejido. Bueno, ¿qué es el IBEC? El IBEC es un instituto de investigación, es multidisciplinar, sobre todo, bueno, dice que abasta gran part dels àmbits de la bioingeniería y de la nanomedicina. No los cogemos todos porque también depende de los grupos que deciden trabajar en este instituto y cada vez vamos creciendo a un buen ritmo, incluso en épocas de crisis. Cada vez hay nuevos grupos. Si estáis interesados, pues simplemente tenéis que entrar en la web y ver los diferentes departamentos con sus respectivos subgrupos. Si habéis venido esta semana a ver los seminarios, había uno de robótica, ¿no?, y otro de nanotecnología, ¿no? Son impartidos por expertos en robótica y en nanotecnología. Bueno. Yo voy a hablar de medicina regenerativa y simplemente quería recordaros el mito de Prometeo, que no tiene nada que ver con la peli. Bueno, sí que tiene que ver, pero está muy mal explicado. El caso es que Prometeo, si conocéis el mito, era aquel que robó el fuego a Zeus para dárselo a los seres humanos después de que estos fueran castigados precisamente sin el fuego. Cogió una mata de hinojo, cogió el fuego del Olimpo y lo bajó a los humanos, y Zeus lo pilló y lo encadenó a una roca con el castigo de que su hígado fuera comido por un águila cada día. ¿Qué ocurre? Que claro, si se lo come un día, al día siguiente no tiene, con lo cual tuvo que manejar los hilos, hacer un poquito de esta magia que hacen los dioses, para que el hígado le regenerara cada día y así el pobre águila tuviera hígado para comer cada día. Bueno, pues este es básicamente el mito de Prometeo. Yo sobre todo hablaré de algo en lo que nos apoyamos. Yo no soy experto en células madre, pero utilizamos las células madre, que hay grupos expertos en células madre, y bueno, supongo que en algún momento darán un seminario y vosotros, por supuesto, estaréis invitados. De todas maneras, quiero que penséis qué es lo que significa la célula madre. Y supongo que todo este tipo de terapias os llegan, si no es en spam, incluso en... Perdón, ¿pueden apagar el móvil por aquí detrás? Gracias. Bueno, ya veis que esto es bastante común, este tipo de, sobre todo en cosméticas, que si baba de caracol, que si terapia regenerativa génica, que si células madre por aquí, células madre por allá. Esto directamente es un timo. O sea, aquí no se hacen milagros. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo voy a intentar explicaros en qué consiste esto de trabajar con células madre, porque sobre todo no es algo trivial, es algo que necesitamos de muchos protocolos, de mucha dificultad y mucho tiempo para poder conseguir algo que merezca la pena. Bueno, también quería enseñaros
que nosotros como seres humanos somos el resultado de un proceso evolutivo. ¿Sabéis lo que significa proceso evolutivo? No, es algo ya bastante común, la evolución. Bueno, no, lo siento por aquel que no crea en ella, pero yo voy a hablar de evolución. El caso es que nosotros como seres humanos somos resultado de un proceso evolutivo que nos permite, tenemos una serie de mecanismos para poder regenerar ciertos tejidos. ¿De acuerdo? Uno es la piel. La piel, sabéis que si os hacéis cualquier tipo de herida, si no es muy grande, pues tenemos piel nueva en un tiempo, bueno, más o menos 1 o 2 semanas. También depende de la persona y de la edad. Pero una persona sana, en principio, una herida, en 1 semana o 2 semanitas ya la tiene totalmente curada, sin rastro alguno. Luego también tenemos los vasos sanguíneos, también se regeneran de manera natural. Otro material que se regenera es el hueso. El hueso, a pesar de que creáis que es un material que además es lo que encontramos siempre, ¿no?, cuando hacen alguna excavación arqueológica, que es lo que encuentran, hueso. A veces encuentran pelo, pero lo normal es que encuentren hueso. Bueno, pues a pesar de que creáis que el hueso es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, una vez hemos crecido, ese esqueleto ya no cambia, es uno de los tejidos más dinámicos que hay. Y se sabe que una persona sana, joven, alrededor de 20 años, pues tarda unos 7 en regenerar todo su esqueleto. El esqueleto está en constante formación-destrucción, 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 ¿de acuerdo? Y sobre todo obedece a una serie de estímulos, que no entraré en ellos, pero los más comunes son los estímulos mecánicos. Supongo que os daréis cuenta que, por ejemplo, la gente que practica deportes de alta competición, pues tiene una constitución determinada. Los futbolistas se parecen bastante, los nadadores tienen una constitución determinada, la gente que hace pesas o halterofilia pues tiene también otro tipo de constitución, y esto en parte es debido al estímulo mecánico, el estímulo a la carga. Cuando hacen determinado ejercicio, pues el cuerpo se adapta a ese ejercicio, y el esqueleto también. ¿Vale? Pero luego hay otros tejidos que no se regeneran, por ejemplo, cuando tenemos un cierto daño en la piel, como la endodermis, cuando es muy profunda, necesita asistencia. Otras serían, por ejemplo, los dientes. Los dientes, tenemos 2 generaciones de dientes, una los de leche y otros son los fijos. Los fijos se caen, ya no hay más regeneración, ya tenemos que recurrir a las prótesis, que ya hablaremos luego. Otro es el tejido cardíaco. Esto es importante porque la gente que sufre un infarto, normalmente, por ejemplo, un infarto supone que esta venita de aquí pues sufra un bloqueo y no suministre sangre al tejido cardíaco, que en definitiva es un músculo. Es un músculo que está funcionando toda la vida, que no se cansa. Nosotros hablamos de un músculo que tiene una gran resistencia a la fatiga. Bueno, pues si ocurre esto, se bloquea uno de los vasos sanguíneos, pues lo que puede ocurrir es que esta zona no reciba sangre y muera. Es lo que llamamos una necrosis. Bien, pues como este tejido no se regenera, esa zona, a pesar deseamos que la persona que haya sufrido el infarto se recupere, bueno, pues si se recupera, la eficiencia de su corazón no será nunca la misma. O sea, esa persona, si antes corría maratones, me da que va a tener que pasar a dar paseos alrededor de su casa, porque no va a poder bombear la misma cantidad de sangre. Y luego otro es el tejido nervioso. El cerebro, de manera natural, en los adultos no se regenera, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros somos tozudos y decimos, pues queremos que se regenere, y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando para buscar estrategias, entender los mecanismos, sobre todo una fuente de inspiración es la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza para regenerar
ciertos tejidos, bueno, pues nosotros vamos a intentar imitarlo. ¿Por qué? Bueno, otra opción que tenemos es la de sustituir el tejido, lo que sería la opción biónica, como en este caso, conocéis a Robocop. Soy demasiado viejo, aquí ya no. Bueno, hay más ejemplos en el cine. Lo que ocurre es que a partir de los descubrimientos de las células madre, pues esto ha dado un giro copernicano. Bueno, esto es un ejemplo de hace unos años, en el cual un corazón de rata se le extrajo y lo que se le hizo fue descelularizarlo. Significa eliminar todo ente vivo que está colonizando el corazón. Y quedó algo así, algo soso. Bueno, pues mediante células madres procedentes, bueno, no sé exactamente si era la misma rata u otra, ellos lo único que hicieron es conservar el tejido sin células, lo que sería el andamio. Volvieron a cultivar células en él y ese corazón empezó a latir. Habían, entre comillas, resucitado el corazón de la rata. Bueno, pues esto sería el paradigma de un biomaterial. Es un material que nos sirve para poder introducirlo en el cuerpo humano y recuperar una función perdida. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Biomateriales. Bueno, biomateriales hay la tira. Y datan de hace un porrón de años. De hecho, bueno, aunque lo que pasa es que la gran mayoría no sabían que era un biomaterial. Esto de biomaterial, el palabrejo biomaterial tiene como 60 años. Y hace unos 10.000 años, bueno, se ha encontrado ahora la momia, pero pertenece a un señor americano, antes de que Colón los descubriera y los esclavizara. Encontraron que esta persona había fallecido y cuando empezaron a rebuscar en la momia, a ver qué tenía, encontraron que la cadera tenía una punta de lanza. ¿Sabéis? Una punta de lanza. Esta persona databa de hace 10.000 años, estamos hablando del neolítico, bueno, paleolítico, o sea, estaba ahí en la frontera. Esta punta de lanza estaba hecha de sílex, que es un material basado en el silicio. Una piedra, cuarzo. Pues siguieron investigando y vieron que esta piedra no había matado. O sea, esta punta de lanza no había matado al personaje, sino que, bueno, se había quedado ahí, había cerrado la herida, había continuado viviendo, supongo que cojo, tampoco podía correr una maratón, pero no murió del daño por la lanza. Con lo cual, bueno, pues ahí se vio que esta punta de lanza no había generado ningún tipo de reacción inmunológica, no había generado simplemente una capsulitis, una cápsula de colágeno alrededor, se había aislado y ya está. Pero bueno, en el 600 a.C., si en algún momento decidís viajar a Londres y vais al Museo Británico y vais a la zona de momias y del antiguo Egipto, podéis ver el dedo de Sir Greville Chester, que fue quien lo descubrió, que es este de aquí. Al principio se creía que este dedo era decorativo. Una persona perdía un dedo, pues le ponían un dedo como el ojo de cristal, ¿sabes? Gente que perdía un ojo y se le ponía un ojo de cristal, que no se veía para absolutamente nada, pero bueno, estéticamente pues no daba ese... Bueno. El caso es que luego se fue mirando y se fue observando la parte inferior y se vio que efectivamente ese dedo era funcional. O sea, la persona que le habían colocado ese dedo caminaba, tampoco podía correr la maratón, pero utilizaba, pensad que el dedo
es capaz de soportar alrededor del 40%, el dedo gordo del pie, alrededor del 40% del peso total. O sea que realmente la función era importante. Luego también quedaron escritas las historias de Heródoto, que datan del 484 a.C., la historia de un soldado persa llamado Egesistratus, que fue capturado por los griegos. De hecho, él era griego, no sé qué hacía en el ejército persa, pero lo capturaron y lo encadenaron a una pared, hasta la muerte. Pero él era también terco y dice, yo aquí no me muero. Y entonces cogió y se cortó la pierna y se escapó. Y se colocó una prótesis de madera similar a esta. No le sirvió de mucho porque como tampoco podía correr una maratón, lo volvieron a cazar y lo mataron. Le dijeron, aquí ya no te escapas. Luego, en el Imperio Romano, pues podemos también observar que ya las prótesis son, como esta pierna artística romana, ya son bastante comunes. Incluso los etruscos utilizaban puentes de oro. Esto lo descubrieron en Perú. Son implantes de cuarzo. O sea, toda la dentadura hecha de cuarzo. Y bueno, ya vamos al siglo XIX, ya vemos cómo efectivamente hay un montón de planos en los cuales se ve que esto está bastante ya controlado. Ya veis, pasamos de la pierna romana, a partir del principio del siglo XIX, esta pata de palo, con esta prótesis alrededor de, sobre todo, fijaos la fecha, 1940, suele coincidir con épocas en las cuales ha habido que amputar muchas piernas. En 1940 estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez también son épocas en las cuales la investigación, los inventos, pues aparecen con bastante asiduidad, precisamente por la gran necesidad y la gran urgencia de ello. Y luego tenemos aquí las piernas de Oscar Sartorius. Pistorius. Sartorius es otra. Para que no... Oscar Pistorius, que incluso fue capaz de llegar con estas prótesis a la final de los 200 metros lisos en los pasados Juegos de Londres. No ganó, tampoco corrió la maratón, pero podría haberlo corrido. Y bueno, llegó a la final, cosa que no cualquier humano puede presumir. Bueno, ¿cuándo oficialmente empieza la historia de los biomateriales? Bueno, pues tenemos a este señor, Sir Nicholas Harold Lloyd Riddle, que era un oftalmólogo que en la Segunda Guerra Mundial empezó a observar que había muchos pilotos de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Británica, que se estrellaban, llegaban al hospital y resulta que en los ojos tenían como agujas de un material plástico que procedía de la cubierta del caza o del avión. Pues observó, igual que la momia esta de hace 10.000 años, que no generaban ningún tipo de reacción inmunológica. Eran tóxicos. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, pues, ¿por qué no utilizar este material, que era el polimetilmetacrilato, para hacer lentes intraoculares? Luego a partir de aquí se fueron desarrollando más, modificando, porque estas eran bastante rígidas, se hicieron más blandas, empezaron a salir las lentes de contacto, bueno, esto ya no hace falta que lo explique, pero todo fue gracias a este señor que decidió observar y aplicar muchos de los materiales que se habían desarrollado para fines bélicos, pues utilizarlo como biomaterial. Y bueno, actualmente pues podemos disponer de prótesis de cadera, de titanio y circona, o estas prótesis de rodilla. Ya veis que la movilidad tampoco es para correr una maratón, pero bueno, gana mucha calidad de vida la gente que las necesita. Tenemos diferentes piezas de unión ósea, prótesis dentales.
de las cuales, si os fijáis, tienen un diseño específico para poderse unir al hueso, o tenemos diferentes tipos de sutura para diferentes operaciones. Tenemos los stents. Los stents nos sirven para, en el caso que tengamos una de las venas que se nos ocluya, ya sea porque pues se inflama o porque nuestra dieta no es todo lo sana que querríamos o que debería ser. Querríamos, por supuesto, la dieta que queremos, pero no que debería ser, y esto hace que se bloqueen los vasos sanguíneos. Bueno, pues una de las opciones es mediante la introducción de un catéter, por ejemplo por la arteria femoral, introducir un globo, y este globo lleva consigo, transporta un stent que al abrirse deja el vaso abierto. Estos stent normalmente están hechos de acero o de titanio. Bueno, podemos hablar de multitud de prótesis, sobre todo sustitutivas, ya sean lentes intraoculares, implantes cocleares de este tipo, implantes dentales, implantes mamarios, también es un biomaterial, válvulas cardíacas, manos, piernas, prótesis de cadera, incluso marcapasos. Pero ¿qué ocurre con la medicina regenerativa? Básicamente porque esto tiene muchos problemas. Tiene problemas asociados, sobre todo de durabilidad. Una prótesis mamaria normalmente tiene un tiempo de vida entre 10 y 15 años. Una prótesis de cadera también. De hecho, hay muchos problemas para colocar estas prótesis a gente joven. ¿Por qué? Pues porque si duran 15 años, extraerlas es muy complicado. Entonces, lo que hacen es esperar a que esta persona envejezca y digamos que su esperanza de vida sea menor a la prótesis. Y esto se hace. Realmente las listas de espera de implantes, por ejemplo de rodilla, pues la prioridad se da a las personas mayores. Bueno, pues ahora no. Proponemos otra vía para poder recuperar la función de estos órganos, y una es la medicina regenerativa. Antes os he dicho que muchos de los procesos lo que hacemos es imitar lo que hace la naturaleza, porque es una fuente de inspiración muy original, y al final, por mucho que le demos a la cabeza, siempre acabamos descubriendo que la naturaleza o la evolución ya lo ha inventado. Bueno, ver el ejemplo de la planaria. Esto es un gusano que, sobre todo en los años 60, se estudió bastante profundamente, y se observaba que cuando se cortaba en varios trocitos, cada trozo, de repente, era independientemente otra planaria. Es más, hay experimentos que dicen, lo que pasa es que todavía hay una cierta controversia, no se acepta del todo, que cuando este gusano se le condicionaba a un estímulo eléctrico, por ejemplo se le iluminaba y luego se le daba un estímulo eléctrico. ¿Os acordáis? ¿Sabéis? Los perros de Pavlov. Que al final lo que hacían los gusanos era, cuando había la luz, se cubrían, ¿no? Porque iban a recibir un estímulo eléctrico. Pues hay un señor que observó que cuando la planaria se había condicionado, se cortaban varios trozos, sus subplanarias seguían viviendo, y cuando se les iluminaba, se cubrían. Y es lo que inició la teoría de que la memoria tiene una base química. Realmente, y esto todavía falta mucho por estudiarlo, pero parece ser que nosotros somos como un disco duro. Generamos una serie de compuestos químicos relacionados sobre todo con lo que pensamos, con nuestra memoria, etc. Otro ejemplo es el gecko. El gecko es
es una especie de salamandra que sobre todo vive en climas tropicales, que tiene un mecanismo de supervivencia, que es que cuando algún predador lo atrapa por las patas, lo que hace es forzar la sección, se corta las piernas. Pero ya veis que en cuestión de 70 días vuelve a tener una pata entera, normal. Esto también pasa con las lagartijas. Las lagartijas, si le cortamos la cola, al cabo de unos días le vuelve a crecer. Son mecanismos regenerativos, sobre todo para escapar de los depredadores. Pero claro, esto en humanos es más complicado. Tenemos hasta ahora comercialmente medicina regenerativa, podríamos hablar de piel, de hueso, pero poco más. Bien, estos son ejemplos de sustitución de algunos órganos a partir de cartílago que ha sido modificado. Se puede estructurar este cartílago para que parezca una oreja, y esto implantarlo, sobre todo si no es una función muy complicada. La oreja directamente no es que sea tampoco su función sea muy sofisticada, pero estéticamente es importante, ¿no?, que se le vea una oreja. Esto es la rata de Bacanti. Se vio que cuando, esto es a mediados de los 90, que es cuando se empieza ya, digamos, es el hito, el inicio de la medicina regenerativa, se implantó esta oreja en la espalda de esta rata y fue capaz de formar una oreja. De las células de la rata colonizaron este andamio y formar algo parecido a lo que era una oreja. Y actualmente ya veis que se están realizando este tipo de implantes. Hay todavía problemas de sellado, hay que mejorar la unión entre la oreja y el resto de la piel, pero bueno, realmente la cosa avanza. Bueno, seguramente habéis visto este ejemplo en China, ¿cómo no?, en el cual a esta persona que no puede respirar por su nariz original, lo que hizo fue implantarse a partir de un andamio, también hecho con cartílago, la nariz en la frente. Se le puso en la frente porque era una zona donde no interfería ningún proceso metabólico y además estaba relativamente cerca de los orificios nasales. Esto aquí hubiera sido difícil de que se hubiera hecho, pero en China pues como que están un poquito más relajados con las leyes. Pero esta persona respira, y respira por esa nariz. Otro ejemplo es la hamburguesa artificial. La hamburguesa artificial es directamente un andamio con forma de hamburguesa que ha sido colonizado con células madre de vaca para crear una pieza de carne. Es hamburguesa, es porque todavía no consiguen hacer un bistec, es más complicado, pero hombre, esto es un paradigma, sobre todo para acabar con el hambre en el tercer mundo, porque a pesar de que esto ahora mismo cuesta del orden de unos 300 euros, si en algún momento llega a fabricarse en masa, pues obviamente costará mucho menos. Y costará, incluso, dicen, que comer carne en el futuro será un lujo. Carne de verdad. Y además, aquí la gente que es vegetariana porque ama a los animales y no quiere verlos morir, pues también tiene un dilema. O no. Dice, por fin van a poder comer carne. Porque aquí no se mata ningún animal. Se extraen células madre del animal, pero no se mata. Vale. Es un tema de actualidad. Bien, para extraer las diferentes células madre hay varias estrategias, hay varias formas. Una, os acordaréis de la oveja Dolly, en la cual
en un embrión que previamente se había vaciado, se le colocaba información genética que se extraía de la piel de un macho. Entonces, a partir de aquí, había una transferencia nuclear, se podían conseguir desde el embrión células madre embrionarias. ¿Vale? Esto es un proceso que todavía no está claro. Sabéis que la oveja Dolly murió por un envejecimiento prematuro. Hay que seguir estudiando, pero si os fijáis, es una variante que está autorizada en Gran Bretaña. O sea, se pueden extraer células madre en el Reino Unido mediante este método. Luego está, por ejemplo, la fertilización in vitro. ¿Sabéis? Se coge el esperma de un hombre, el óvulo de una mujer, se fertiliza in vitro, tenemos un embrión al cabo de 4 días y podemos extraer las células madre. Y estas células madre son, nunca me acuerdo si son pluripotentes, multipotentes, pluripotentes, ¿verdad? Se pueden diferenciar en cualquier tejido del cuerpo humano, aplicando una serie de estímulos, por ejemplo, mecánicos o químicos o físicos. Podemos llegar a cualquier tipo de célula. ¿Qué ocurre? Que si esta célula madre procede de un embrión que efectivamente será diferente a la del paciente, lo que ocurrirá es que puede que haya un posible rechazo del trasplante. ¿De acuerdo? O sea, es una vía que todavía hay muchos problemas asociados. La otra, por ejemplo, es a partir de tejidos fetales humanos, cuando nace un bebé, coger el cordón umbilical. El cordón umbilical es rico en células madres embrionarias, y utilizarlo también para poder diferenciarlo en cualquier tejido humano, regenerar cualquier órgano. ¿Qué ocurre también? Que si este cordón umbilical procede de otra persona, de otro bebé, puede haber un posible trasplante. Hubo una época hace unos años en los cuales, pero creo que todavía que ya no se sigue, que lo que se hacía era conservar el cordón umbilical para posibles usos en el futuro de ese bebé, de ese mismo bebé. La forma más común para conseguir células madre es a partir de células madres adultas. Hay zonas en nuestro cuerpo que son ricas en células madre. Cuanto más envejecemos menos, obviamente la cantidad va disminuyendo, pero sobre todo las podemos encontrar en hígado, en la médula ósea, en tejido muscular, en ojos, intestino, grasa. Grasa es algo que hace poco que se está empezando a ver, porque en definitiva la grasa todo el mundo se quiere deshacer de ella. Pues mira, si nos deshacemos de ella con una liposucción y además cogemos células madre de esa zona, pues mira, matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Y luego, otro método que hace unos años su descubridor o su inventor consiguió el premio Nobel en medicina, es la reprogramación de células madre a partir de células ya diferenciadas. En este caso era coger células de la piel y a partir de un protocolo, una serie de estímulos y compuestos químicos, pues podíamos diferenciar esta célula y llegar a ser multipotente. Siempre me hago lío con multipotente, pluripotente. Bueno, el caso es que se podía diferenciar en otras células de diferentes tejidos del cuerpo humano, pero no llegaba tampoco a la cantidad que podían diferenciar las células madre embrionarias. O sea que siempre tendremos algún tipo de limitación. Bueno, ya voy acabando, no os preocupéis. Creo que aquí hay gente que quiere visitar el laboratorio, está impaciente. Bien, el laboratorio está ahora más solo que la ahora que es. Vais a pensar que ahí nadie trabaja. Bueno, yo
El caso es que quería daros algo en lo que pensar, ¿no? Generar un poquito de polémica, os veo muy calmado. Si alguien chilla o lanza un tomate. Bueno, el caso es que sabemos que España, podemos estar orgullosos que somos el país del mundo, el primer país del mundo con mayor número de donantes de órganos a nivel relativo, Y esto es básicamente porque, además de que somos muy buenos, muy generosos, también es porque burocráticamente se dan muchas facilidades para poder donar los órganos de nuestros familiares. Pensad que en el caso que algún familiar vuestro, no toquemos madera, muera, y muera no por una enfermedad, sino por algo que no significase que no estuviera sano, no sé, un accidente de tráfico o algo así, la familia puede decidir si dona esos órganos para que otra persona pueda salvas una vida, ¿no? En algunos casos. Bueno, pues esto hace que seamos un país con muchos... esta facilidad hace que seamos un país con muchas donaciones. Pero también es cierto que cuando pensamos en que otros países no son los primeros, porque son malos, son más malos, menos generosos. No, es porque seguramente intentan apostar por otras vías. Y una es la medicina regenerativa, otra es la sustitución de órganos con implantes biónicos, por ejemplo. Y os digo el porqué. Bueno, fijaos, es un mapa, ya sabéis, España, nosotros. Fijaos sobre todo, más que en el número, en la supervivencia después de la operación. Esto es la media, es la media de esperanza de vida después de un trasplante. Bueno, vemos que el trasplante renal realmente viven bastante, 37 años es mucho. Una persona que necesita un riñón pasa a vivir otra vez una nueva vida. Pero luego ya cuando bajamos, vemos que el trasplante de hígado, la esperanza de vida son 21 años después del trasplante. Trasplantes cardíacos, 22 años. Pulmones, 14 años. Páncreas, 18 años. Intestino, 7 años. Y esto es básicamente porque, a pesar de que podamos recuperar prácticamente nuestra vida normal inicial al recibir un órgano, también es porque vamos a estar inmunodeprimidos toda nuestra vida. Este órgano procede de otra persona y por lo tanto puede generar rechazo. Por eso es importante el tema de las vacunas. Esta gente que está inmunodeprimida no se vea contagiada porque alguien ha decidido no vacunarse. Realmente estamos creando un muro protector para proteger a bebés, a personas mayores, pero también a pacientes inmunodeprimidos. Fijaos también que debido a la deficiencia, al bajo número de donantes, de donaciones, porque a pesar de que somos los más mejores, siguen siendo pocos la gente que dona. También, bueno, comparado con la gente que muere y podría donarlos, seguimos siendo pocos. Fijaos que un implante de hígado puede haber 2 personas beneficiadas. Un riñón también 2 personas, un pulmón de 1 a 2 personas, páncreas solo 1 persona, intestino 1 persona, corazón 1 persona, válvulas cardíacas de 1 a 4, tendones de 1 a 4, sigue siendo limitado. Y esto hace que la larga lista de espera de pacientes esperando por un órgano se tenga que priorizar mucho y se pongan muchos requisitos. ¿De acuerdo? Fijaos el hígado. La edad límite requerida son 55 años. Una persona con 56 años que necesite un implante de hígado ya no puede recibirlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque, si os fijáis aquí, su supervivencia ya si está sano es de 21 años, imaginaos
si ya pues tenemos una cierta edad. Esta supervivencia cae. Y al haber tanta demanda de órganos, se le da prioridad a la gente que pueda vivir más. Entonces se ponen estos requisitos de edad. El riñón, 50 años. Pulmón, entre 50 y 55 años. Páncreas, 45. Una persona que necesite un órgano, un páncreas, un trasplante de páncreas con 46 años, ya no lo va a recibir. Y hay mucha gente, mayor de 45 años. De hecho, dentro de unos años, la gente mayor de 65 cuadriplicará y quintuplicará la gente menor de 10, los niños, precisamente por el envejecimiento de la población. Bueno, el intestino en principio no hay límite, debido a que tenemos más de 9 metros de intestino en el cuerpo humano y podemos regalar. Córneas, 70 años, piel, 60 años, huesos, 60 años, tendones, 60 años, válvulas cardíacas, otra vez, 45 años. Corazón, 45 años. O sea, realmente no se le puede... bueno, hay una serie de requisitos bastante estrictos con la edad. Pero hay gente que necesita estos órganos. Bueno, pues hay países que prefieren sus recursos destinarlos a otras vías, más que la donación, pues por ejemplo a la regeneración de tejido, a la sustitución de órganos mediante implantes biónicos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ocurrió en el Clínico de Barcelona hace unos años. A una chica colombiana tenía un problema con su tráquea. Realmente tenía la tráquea tan atrofiada que había uno de los pulmones que no le funcionaba. Y la única solución era un trasplante de pulmón. Pero ocurría que, bueno, primero que no llegaba ese implante de pulmón, seguramente la persona ya no le daba mucho tiempo de vida. Entonces lo que decidieron hacer es sustituirle esta parte de la tráquea con tráquea procedente de un animal, de una vaca. Cogieron esta tráquea, la descelularizaron, ¿os acordáis el corazón de rata? Mataron todo bicho viviente que había ahí, cogieron solo el tejido, lo que se llama matriz extracelular, cogieron el tejido y se lo implantaron, previamente habiendo cultivado células de la paciente. Se lo implantaron, el tejido, digamos, el anfitrión lo invadió y no le daba mucho tiempo de vida, pero hace 5 años ya, y esta chica está bailando salsa en Barcelona. Y hay lista de espera para este tipo de intervención, y en Barcelona fue en colaboración con hospitales de Milán y Brighton, pero podemos estar orgullosos de este tipo de terapia, además exitosa. Bueno, yo quería enseñaros, ya para acabar, lo que estamos haciendo en nuestro grupo de biomateriales para medicina regenerativa. La verdad es que puede sonar a un poco ciencia ficción, pero si hubiéramos escuchado hablar de lo del trasplante de tráquea hace unos años, también lo hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Bueno, pues entre otras cosas, trabajamos con transportadores de células, son como una serie de pelotas a tamaño micrométrico que se hacen de unos plásticos biodegradables, que las podemos tratar su superficie para que lleven células a una zona que las necesiten. Por ejemplo, estos son células aquí, su núcleo, su citoesqueleto. Intentamos venderle la imagen al Barça, pero no coló. Pero bueno, y además funciona muy bien. Luego, otra cosa que hacemos es, por ejemplo, trabajar con electrospinning, electrohilado, que esto lo veremos ahora cuando vayamos al laboratorio. Es un proceso para fabricar fibras. Cuando hemos estado hablando de esta tráquea, si la miramos a nivel microscópico, veremos que tiene esta estructura, fibras como entrelazadas de colágeno y todas enredadas. Pues nosotros lo que hacemos es imitar, otra vez nos inspiramos en la naturaleza para imitarlo utilizando otro material, porque el colágeno es muy caro, es muy difícil de manejar sin que pierda sus propiedades, y además de momento en el laboratorio, que yo sepa, nunca se ha producido colágeno artificial.
Entonces nosotros utilizamos un material que se llama ácido poliláctico, que también hace suturas y tal, es un plástico que es biodegradable, y lo tratamos. De hecho, aquí está la autora, ha venido ahí aburriéndose. Se trata con un material que se le llama bioactivo. Un material bioactivo es un material que nos ayuda a que las células hagan lo que queremos, que la respuesta de las células sea la que esperamos. En este caso es para la regeneración de hueso. Y en este caso lo que tenemos son una serie de fibras que lo que hacen es imitar la estructura neuronal del cerebro. Y lo hacen tan bien que cuando se han implantado en ratas bebés, normalmente los bebés tienen una concentración de células madres muy altas, vemos que son capaces de generar, de regenerarse, de generar vaso sanguíneo, de conectar neuronas, y de hecho se hizo un ensayo en el cual la rata tenía aquel implante, después de un año se le aplicó una especie de una señal, una proteína, y se vio, y luego se observó aquí. Quería decir que había conexión neuronal. Esto es un proyecto que, si habéis visto la UITV últimamente, salimos bastante. Es un proyecto de crowdfunding, se llama micromecenazgo. ¿Qué ocurre? Que bueno, con la crisis realmente nos ha bajado mucho el dinero, y lo que hacemos es recurrir a que la gente decida poner una cantidad. Lo hacen vía internet en esta web, y de momento en 30 o 35 días llevamos ya 10.000 euros. ¿Por qué? Esto es para regeneración de piel, es para regenerar la gente que sufre úlceras, sobre todo la gente mayor, pero también diabéticos. Es muy difícil recuperarlo. Normalmente no acaba recuperándose, incluso hay gente que muere de ello. Christopher Reeve, ¿os acordáis si habéis visto las primeras versiones de Superman? El actor que hacía de Superman murió precisamente, se quedó paralítico porque cayó de un caballo y estaba en una silla de ruedas. Pues esa silla de ruedas le generaba una presión que le provocaba úlceras. Y estas úlceras, al no curarse, se acaban infectando, acaban llegando al hueso y pueden provocar la muerte. Bueno, pues nosotros tenemos la hipótesis de que este tipo de materiales fibrosos, que además son bioactivos, que provocan crecimiento de vaso sanguíneo, pues ayudan, y lo hemos visto en ratas, que ayudan a que la regeneración de la piel sea mucho más rápida. Pero bueno, tenemos este proyecto todavía pendiente, nos faltan unos 45 días para acabarlo y seguimos obteniendo dinero. Y este es el Instituto de Biomateriales de Cataluña, con sus diferentes departamentos, con sus diferentes grupos, trabajando en cosas diferentes, pero colaborando entre nosotros para poder hacer cosas. Tenemos proyectos muy bonitos, muy interesantes, y bueno, en cualquier momento podéis dirigiros a nosotros para preguntarnos qué es lo que hacemos, y nosotros encantados en explicarlo. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, yo encantado de contestar.